Te damos gracias, Señor Jesús, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de contemplar este amanecer que nos regalas y poder iniciar este día una vez más leyendo tu palabra. Gracias por este privilegio que nos da, Señor. Y guíanos para poder comprender lo que leemos, para poder sacar provecho a este rato de lectura matutina. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 3, en la versión conocida como la Biblia de los 1569. El Bautista, precursor de Cristo conforme a las profecías, prepara los ánimos del pueblo con predicación y bautismo de penitencia para recibir a Cristo, cuya venida y virtud declara. Cristo es bautizado de él y el Padre y el Espíritu Santo le dan testimonio. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: enmendaos, que el reino de los cielos se acerca, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, una cinta de cuerno alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel montés. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis a deciros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para conversión, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea al Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo: yo he menester de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vido al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Retirándose del desierto después de su bautismo, ayuna 40 días y 40 noches, y es tentado del diablo. De desesperación en su hambre, de temeridad en su vocación, de avaricia y ambición junta con idolatría. Mas todo lo vence con palabra de Dios, dado a los suyos como un mensaje de sus más peligrosas tentaciones y del modo como vencerán por él. La primera salida a su predicación, hinchiendo de luz y de saludes del cielo toda la tierra llena de tinieblas. Llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, los cuales, dejadas todas cosas,
lo siguen. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después, hubo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan el pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad y púsolo sobre las almenas del templo. Almenas del templo. Y díjole: Si eres hijo de Dios, echa de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles mandará por ti y alzarte han en las manos, para que nunca tropieces con tu pie a piedra. Jesús le dijo: Otra vez está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo pasa el diablo a un monte muy alto y muéstrale todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: Anda, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí que los ángeles llegaron y servíanle. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, volvióse a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de las gentes. Pueblo asentado en tinieblas, vido gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Enmendaos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: Venid en pos de mí, y haceros pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, los siguieron. Y pasando de allí, vino otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la nave con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y llamólos. Y ellos luego, dejando la nave y a su padre, los siguieron. Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormento, y los endemoniados y lunáticos y perláticos, y sanábalos. Y seguían muchas compañías de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Comienza la doctrina de Cristo en que enseña a sus discípulos cuál sea la verdadera bienaventuranza por sus partes, la cual solamente compete a los que le siguen
a los cuales se aplica a ciertos títulos propios, uno que le declaran el ingenio de ellos y de su nueva naturaleza en Cristo, como son mansos, justos, misericordiosos, limpios, de ánimo, pacíficos. Otros declaran su suerte inevitable en el mundo, como son pobres, tristes o llorosos, perseguidos, malditos, calumniados del mundo, a los cuales consuela en contrapeso de esto con la contemplación de la gloriosa suerte que tienen en Dios, hechos compañeros de los profetas y píos, anunciándoles de la verdad que les precedieron, llamándoles sal y luz del mundo. Les declara su oficio en el mundo en la predicación de la profesión dicha, y avísales de lo contrario a su oficio, para que se guarden de ello. La sal y la luz con que quieren que se salen y alumbren el mundo es la ley de Dios, la cual no quiere desatar porque es eterna. Antes dice ser venidos para que por él se le dé su verdadero cumplimiento, para lo cual antes todas cosas se requerían que ellas fuesen restauradas en su verdadero sentido, la cual, como verdadero intérprete de ella, comienza a ser por sus partes principales. Y viendo Jesús las compañías, subió en el monte, y sentándose a él, llegáronse a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los profetas de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los tristes, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando dijeren mal de vosotros y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro salario es grande en los cielos, que así fueron perseguidos los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende el candil y se pone debajo de un almud, mas en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para desatar la ley de los profetas. No he venido para desatarla, mas para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, y que todas las cosas no sean hechas. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare
este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano Iracá será culpado de ayuntamiento, y cualquiera que a su hermano dijere loco será culpado de quemadero del fuego. Por tanto, si trujeres su presente al altar y allí te acordares que su hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente y ve. Vuelve primero en amistad con su hermano y entonces ven y ofrece su presente. Sé amigo de tu adversario presto, entre tanto que están en el camino, porque no acontezca que el adversario se entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el postrer jornado. Oíste que fue dicho a los antiguos: no adulterarás. Pues yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo su cuerpo sea echado al quemadero. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti. Que mejor te es se pierda uno de tus miembros que no todo su cuerpo sea echado al quemadero. También fue dicho: cualquiera que enviare su mujer de la carta de divorcio. Yo pues os digo que el que enviare su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se case con la enviada comete adulterio. Oíste que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Yo pues digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Más sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que no más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Yo pues os digo: no resistáis con mal, antes a cualquiera que te hiriere a la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjala también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una legua, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti en prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo pues os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os calumnian y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justo e injusto. Porque si amardes a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazardes a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mí?
¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Prosigue más en especial en la purificación de la verdadera doctrina de la ley, de las pías obras, como comenzó contraponiendo las obras de los hipócritas, de la limosna, de la oración y del perdonador con facilidad las ofensas a los hermanos, del ayuno, el primero y solo estudio del pío evangélico, adquirir verdadera y viva fe y procurar su aumento, abnegada toda avaricia, pospuesto y mortificado todo cuidado con gozoso del victo, el cual el Padre Celestial tiene tomado sobre sí. Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres para que seáis mirados de ellos. De otra manera, no habréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos. Pues cuando haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto que os digo que ya tienen su salario. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que sea tu limosna en lo secreto, y tu Padre que mira en lo secreto, Él te pagará en público. Cuando orares, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en los ayuntamientos y en los cantones de las calles en pie, para que sean vistos. De cierto que ya tienen salario. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te pagará en público. Y orando no seáis prolijos como los étnicos que piensan que por su parlería serán oídos. No los hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Venga tu reino. No sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y la potencia y la gloria todos los siglos. Amén. Porque si soltares a los hombres sus ofensas, soltaros también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no soltardes a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros que demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su salario. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te pagará en público. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El candil del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
La vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan en al oír, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ella? Mas, ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os cojáis? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas dígaos que si aún Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque las gentes buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas están, que el Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por lo de mañana, que el mañana traerá su congoja. Basta al día su aflicción. Prosiguiendo en la misma condición, desciende a dar algunos preceptos más particulares como de la molestia en el juzgar del prójimo contra los hipócritas, la prudencia en la dispensación de la sacra doctrina, exhorta a la oración, suma de toda la ley de la caridad, exhorta a recibir el Evangelio, a guardarse de los falsos enseñadores y da aviso cierto por el cual sean conocidos. El que recibe de ánimo de la doctrina del Evangelio, por ella vence toda tentación. El hipócrita perece en ella. No juzguéis, porque también no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzguéis seráis juzgados, y con la medida que medís, con ella os volverán a medir. ¿Y por qué miras el arista que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, y echaré de tu ojo el arista, y aquí una viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar el arista del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen con los pies, y vuelven y os despedacen. Pedid y dárselos ha. Buscar y hallaréis, tocar y abrírselos ha. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se abre. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, darle a una piedra? Y si pidiere pescado, darle a serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre que está en los cielos, ¿cuánto más dará buenas cosas a los que piden de él? Así que todas las cosas que queríades que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. La puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. También guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos robadores. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los escambrones. De esta manera todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No cualquiera que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
mas al que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Y entonces les confesaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, compararlo he al varón prudente que edificó su casa sobre peña, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararlo he al varón loco que edificó su casa sobre arena, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue su ruina grande. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las compañías se espantaban de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Limpia Cristo un leproso, sana un siervo del centurión cuya fe se alaba. Sana a la suegra de Pedro y a otros muchos enfermos. Refusa a un escriba o doctor de la ley, el cual le ofrece de seguirle. Y a uno de sus discípulos que con pretexto de piedad se quería partir de él, por entonces manda que se quede. Amansa la tempestad en la mar, sana a 2 endemoniados en la tierra de los Gerasenos. Y como descendió del monte, seguíanlo muchas compañías. Y aquí un leproso vino y adorólo, diciendo, Señor, si quieres, puedes me limpiar. Y extendiendo Jesús su mano, tocólo diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve y ofrece el presente que mandó Moisés para que les conste. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi mozo está echado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo vendré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techumbre, mas solamente di con la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre debajo de potestad, y tengo debajo de mi potestad soldados, y digo a este, ve y vaya, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y hácelo. Oyéndolo Jesús maravillóse, y dijo a los que lo seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, y los hijos del reino serán echados en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el batimiento de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, sea hecho contigo. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y levantóse y sirvióle. Y como fue ya tarde, trajéronlo a él muchos endemoniados, y echó de ellos los demonios con la palabra y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús mucha compañía alrededor de sí, mandó que se fuesen para la otra parte del lago. Y llegó un escriba y díjole, Maestro, seguirte donde quiera que fueres. Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde acostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren sus muertos. Y entrando en un navío, sus discípulos lo siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que la nao se
cubría de las ondas y él dormía. Y llegándose sus discípulos despertáronlo diciendo, Señor, sálvanos, perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, despierto, reprendió a los vientos y a la mar y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Como él vino de la otra parte en la provincia de los Gerasenos, vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido ya acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaban lejos de ellos, estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos que vamos en aquel hato de puercos. Y díjoles, id. Y ellos, salidos, fuéronse de aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Sana Cristo un paralítico en prueba contra los escribas que tienen potestad de perdonar pecados. Llama a Mateo, publicano, el cual le sigue y responde a los fariseos que le calumniaban que comía y bebía con publicanos y pecadores. Responde a los discípulos de Juan que le preguntan por qué sus discípulos no ayunan como ellos y los fariseos. Resucita a una hija en principal y en el camino sana a una mujer de un antiguo flujo de sangre. Sana a 2 ciegos, sana a un endemoniado mudo. Entonces entrando en un navío pasó de la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí uno de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis malas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mas porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y fuese a su casa. Y las compañías viéndolo, maravilláronse y glorificaron a Dios, que hubiese dado tal potestad a hombres. Y pasando Jesús de allí, vino a un hombre, vido a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y levantóse y siguiólo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús, díjoles, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad antes a aprender qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a penitencia. Entonces los discípulos de Juan, vienen a él diciendo,
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y díjoles Jesús, ¿pueden los que son de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Sí. Ítem, nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y hácese peor rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y piérdese los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Hablando de estas cosas a ellos, he aquí un principal vino y adorólo diciendo, mi hija es muerta, poco ha, mas ve y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantóse Jesús y siguiólo y sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, había llegándose por detrás, tocó la fimbria de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré libre. Entonces, mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha librado, y la mujer fue libre desde aquella hora. Viendo Jesús y venido Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la compañía que hacía bullicio, díceles, apartaos, que la moza no es muerta, mas duerme. Y burlábanse de él. Y como la compañía fue echada fuera, entró y trabó de su mano, y la moza se levantó. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, siguiéronle 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y venido a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les defendió rigurosamente, diciéndoles, sí, mirad, nadie lo sepa. Mas ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo de endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las campañas se maravillaron diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios se echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Y viendo las compañías, hubo misericordia de ellas, que eran derramados y esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Llama el Señor a sus 12 discípulos, a los cuales gradúa y envía al primer ensayo de su predicación, instruidos de los que han de anunciar y a quien de potencia celestial para sanar todas enfermedades en testimonio de la verdad de su doctrina.
Asimismo, les da reglas de cómo se han de haber así con los que lo recibieron como con los que lo desecharon, armándolos con temor y fe de la divina providencia contra los peligros de su vocación y avisándoles del fuego y alboroto que con su predicación vendría en el mundo por la rebelión del impío, mundo que no luego la querrá recibir. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dióles potestad contra los espíritus inmundos que echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón de Caná y Judá, y Judas Iscariote, que también lo entregó. Entonces, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de las gentes no iréis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos ha llegado, sanad enfermos, a limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No poseáis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforjas para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entrades, buscad con diligencia a quien sea en ella digno, y reposad hasta que salgáis, y entrando en la casa saludarla. Así que la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no recibieres ni oyeres vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a las tierras de los de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, para que les conste a ellos y a las gentes. Mas cuando os entregaren, no os congojéis como a los que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado que habléis. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y hacerlos han morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportarse hasta el fin, este será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al mismo padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado,
y nada oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís a la oreja, predicarlo de los tejados. Y no hayáis miedo de los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el quemadero. ¿No se venden 2 pajarillos por una blanca? Y uno de ellos no cae en tierra sin vuestro Padre, y vuestros cabellos también todos están contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, confesarlo he también yo delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me negare delante de los hombres, negarlo he yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino cuchillo. Porque he venido para hacer disensiones del hombre con su padre, y de la hija con su madre, y de la nuera con su suegra. Los enemigos del hombre, los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe, a vosotros a mí me recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Y el que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirás. Y el que recibe justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. Cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un jarro de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su salario. Enviando el Bautista a preguntar a Cristo si era él el Mesías, en respuesta remite a Juan por la relación de sus discípulos a la consideración de sus obras como señas legítimas del Mesías. Declara a las compañías el oficio del Bautista en respecto de sí. Exproba y amenaza a los que lo reciben. Adora afectuosamente el consejo admirable de la providencia del Padre, por cuya dispensación viene que los sabios y poderosos del mundo sean ciegos al misterio del Evangelio y se comunique a los bajos de él, a los cuales exhorta a que lo reciban e imiten, declarando el ingenio de su Evangelio. Y fue que, acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, fuese allí a enseñar y a predicar en las ciudades ellos. Y oyendo Juan en la prisión de los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, díjole: Id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciada la alegre nueva. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las compañías: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Alguna caña que es agitada del viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de blandos vestidos? Cierto, los que traen vestido blando en las casas de los reyes están. ¿O qué saliste a ver? ¿Profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi ángel delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista,
Mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos, hasta ahora al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, para oír que oiga. Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, tañémonos flauta y no bailaste, endechámonos y no lamentaste. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo a publicanos y a pecadores, mas la sabiduría es aprobada de sus hijos. Entonces comenzó a hacer el beneficio a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían inventado, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros en otro tiempo, hubieran hecho penitencia en saco y en ceniza. Por tanto, yo digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto, yo digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, alábote, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos y lo hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues, que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Defiende de la calumnia de los fariseos a sus discípulos que necesitados de hambre cogían espigas en sábado para comer. Sana en sábado a uno que tenía una mano seca y prueba contra las calumnias de los fariseos y escribas que es lícito en sábado hacer bien al prójimo. Sana a un endemoniado ciego y mudo y defiende la obra de Dios contra las calumnias de los fariseos que decían ser obra del diablo, contra el convencimiento de sus conciencias, y declara el tal pecado ser de suyo irremisible por ser contra el Espíritu Santo. A otros de los mismos que le pidieron señal para confirmación de su ministerio, responde que su resurrección figurada en Jonás lo sería, y denúnciales su peor estado. Declara cuán caros y conjuntos le son los que a él se unen. En aquel tiempo iba Jesús por unos panes en días de fiesta, y sus discípulos habían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer de ellos ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes?
¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues dígoos que mayor que el templo está aquí. Mas si pudiésedes qué es, mas si supiésedes qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríades los inocentes. Porque Señor es aún del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y preguntándole diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarlo. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así es lícito es que en los sábados hacer el bien. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y fuele restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirlo. Mas sabiéndolo Jesús apartóse de allí, y siguiéronle muchas compañías, y sanaba a todos. Y les defendía rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, He aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en el que se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, a las gentes anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán las gentes. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y sanólo de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y las compañías estaban fuera de sí y decían, ¿es este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, díjoles, todo reino diviso contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa divisa contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está diviso. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belsaúl echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no coge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol podrido y su fruto podrido. Por del fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el mal hombre del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque de tus palabras serán justificados, y de tus palabras serás condenado. Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y díjoles, la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los de Nínive se levantarán en juicio con esta generación
y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, entonces dice, volverme he a mi casa de donde salí. Y cuando viene, hallála desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las postrimerías de tal hombre que sus primerías. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las campañas, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y díjole uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo al que le decía eso, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Gracias, Dios. Te damos por este rato que pasamos aquí leyendo estos textos del Evangelio de Mateo y recordando, Señor, tus obras, tus dichos. Ayúdanos a comprender, Señor, estas enseñanzas y a ponerlas en práctica en nuestra vida. Vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. También ayúdanos a hablar de este precioso Evangelio a las personas que están necesitadas de él. Llévanos a ellas, Señor, y que podamos abrir nuestra boca y tu palabra corra y sea glorificada. Presentamos este día, Señor, nuestras actividades, nuestros compromisos, toda nuestra agenda la ponemos en tus manos para que seas tú aprobando todo, Señor. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.